cuando 4 sicarios del cártel de Jalisco Nueva Generación irrumpieron en la panadería El Buen Pan, en Tlaquepaque, y golpearon salvajemente al joven panadero frente a sus aterrorizados clientes. Su objetivo era simple: dar una lección brutal y establecer su dominio. Lo que esos matones, cegados por la arrogancia, no sabían era que el hombre de 28 años que yacía sangrando en el suelo no era un simple comerciante, era el único hijo de una leyenda. Un hombre que había dedicado 3 décadas de su vida a cazar y desmantelar precisamente a criminales como ellos. Un hombre que, aunque oficialmente retirado, poseía una red de contactos que llegaba a los niveles más altos del poder. Y cuando el comandante Hernández vio a su hijo, Luis, en la cama de un hospital, con la mandíbula fracturada y 3 costillas rotas, el aroma a pan recién horneado fue reemplazado por el hedor amargo de la venganza. En ese momento, susurró una promesa sobre el cuerpo magullado de su hijo: esto no se va a quedar así. Les juro que no. Quédate con nosotros hasta el final para descubrir los intrincados movimientos de ajedrez que un padre utilizó para vengar a su hijo, movilizando a la élite de la seguridad mexicana para desmantelar la célula del CYNG y en el proceso poner al cártel de rodillas en Tlaquepaque. Esta es la profunda historia de Luis Hernández, un joven que, a sus 28 años, había encontrado su verdadera vocación trabajando codo a codo con su padre en la pequeña panadería familiar en el corazón de Tlaquepaque, Jalisco. Luis había crecido en medio de un contraste fascinante. Por un lado, la vida de un niño de policía, el secreto, el peligro, las mudanzas constantes. Por el otro, la dulzura y el calor del pan que su padre siempre le había prometido cuando finalmente se retirara. Su padre, a quien todos conocían simplemente como el comandante Hernández, había sido una figura central y respetada de la policía estatal. Durante 30 años de servicio intachable, el comandante había estado en la primera línea de la guerra contra el crimen organizado. Su historial era un testimonio de valentía. Había participado en operativos cruciales contra el cártel de Sinaloa, los Zetas, y, sí, también contra el CYNG. En sus inicios, había sido herido en 2 ocasiones, llevando las cicatrices como medallas no oficiales. Había recibido condecoraciones oficiales, sí, pero más importante aún, el respeto inquebrantable de sus subordinados y colegas. Hace 5 años, con un retiro digno, el comandante decidió cerrar ese capítulo de balas y sangre. Usó sus ahorros para comprar una modesta panadería. Su meta en una vida tranquila, a hornear, a compartir con su esposa y sobre todo, con su único hijo, Luis, el Luis. En un gesto de amor y apoyo, dejó su prometedora carrera en una oficina corporativa para unirse al negocio. El Buen Pan floreció, volviéndose un pilar de la comunidad por su pan dulce, sus bolillos perfectos y la amabilidad contagiosa de Luis. Era un oasis de normalidad. Pero la normalidad es frágil, especialmente en Tlaquepaque. A pesar de los esfuerzos del comandante por dejar la oscuridad atrás, la sombra del CYNG se extendía por todo Jalisco. Y, como un tumor que crece sin control, esa sombra inevitablemente llegó a la puerta del Buen Pan. Era un fatídico martes por la mañana. La panadería bullía con el ajetreo matutino, madres apresuradas, trabajadores tomando café y el inconfundible aroma a canela y levadura. 4 hombres entraron. No llevaban uniformes, no llevaban bolsas de pan. El líder, un sujeto corpulento, con un tatuaje visible de una calavera en el cuello, escaneó el lugar con ojos fríos. ¿Quién es el dueño? Aquí, resonó su voz, silenciando el murmullo de los clientes. Luis, demostrando la calma que su padre le había enseñado, se acercó. Mi padre es el dueño, pero él no está en este momento. ¿En qué puedo servirles? El hombre de la calavera sonrió. Una mueca vacía. Necesitamos hablar de un pequeño negocio. ¿Afuera, Luis?
sintió el golpe de adrenalina. Sabía exactamente lo que estaba sucediendo. Era la cuota, pero se negó a mostrar miedo frente a sus clientes. Claro, solo permítame un segundo. En la calle, los 4 hombres lo rodearon con una intimidación calculada. Mira, compa, comenzó el líder, arrastrando las palabras. Aquí en Tlaquepaque, nosotros damos la protección. Todos los negocios pagan. La tuya son 2,000 pesos semanales aún. Sencillo, ¿no? Luis se mantuvo firme. Con todo respeto, no tenemos ese dinero. Somos un negocio pequeño. Apenas nos alcanza para pagar la renta, la materia prima y los sueldos de los empleados. Simplemente no podemos. Sicario se acercó tanto que Luis pudo oler el aliento a nicotina. Pues van a tener que sacar de donde sea, porque esto no es una negociación, es una regla. Si no pagan antes del viernes, este lugar se quema hasta los cimientos. Y si intentan algo, ustedes se queman con él. La amenaza era clara, concisa y letal. Luis regresó a la panadería, temblando de una mezcla corrosiva de miedo e indignación. Esa noche, en casa, le contó la historia a su padre, con cada detalle, cada palabra hiriente. El comandante Hernández escuchó, no interrumpió. Sus ojos, que habían visto tantas atrocidades, se endurecieron hasta parecer 2 piedras oscuras. No vas a pagar ni un solo peso, sentenció el comandante, su voz tranquila, pero cargada de peso. Mañana estaré contigo en la panadería, Soy el dueño. Y si vuelven, los enfrentamos juntos. Ambos asintieron, confiados en la reputación del comandante, pero en su inocencia de hombres retirados, subestimaron la insolencia y la estupidez de un cártel que no conocía límites. No imaginaron que el viernes no sería un día de confrontación, sino de cobardía y brutalidad. El viernes llegó envuelto en una tensa calma. El comandante Hernández estaba de pie detrás del mostrador, no horneando, sino esperando. Luis sentía la presencia de su padre como una coraza, aunque sabía que esa armadura era puramente moral. A las 10 alto M, con el pico de clientes, los 4 sicarios regresaron. El hombre de la calavera no perdió tiempo. Veo que no entendieron el mensaje. ¿Trajeron el dinero o qué? El comandante Hernández dio el paso al frente que había ensayado mentalmente durante 3 días. Nosotros no pagamos cuota. Este es un negocio limpio y honesto. No le debemos protección a nadie, y menos a 4 parásitos como ustedes. El sicario lo observó con desdén. ¿Y tú quién eres, viejo? El abuelo. Soy el dueño, y te estoy diciendo que te largues de mi negocio antes de que llame a gente que va a hacer que desees no haber nacido. En el comandante cometió un error crucial. Se identificó y además se mostró desafiante. La risa del sicario fue corta y llena de veneno. Viejo, acabas de cometer un gran error. Nosotros somos el cártel de Jalisco. No sabes con quién te estás metiendo. Comandantiton. El comandante replicó con un rugido. Fui comandante de la estatal por 30 años. Sé exactamente con quién me estoy metiendo. Y ustedes no me dan miedo. En ese instante, la sonrisa del sicario desapareció. Hizo un gesto rápido. No era una confrontación, era una emboscada. Los 4 se abalanzaron. 3 se enfocaron en el comandante, derribándolo entre el mostrador y los estantes de pan, pateándolo sin piedad. Luis gritó y se lanzó a defender a su padre. Pero el 4.º sicario, el más joven, lo interceptó. El golpe fue un destello blanco de dolor. El sicario golpeó a Luis repetidamente, con la furia de un animal, en la cara, en el plexo solar, hasta que Luis cayó en un montón inerte, junto a una canasta de bolillos. Los clientes gritaban. La histeria se apoderó del lugar. El asalto duró apenas 90 segundos, pero pareció una eternidad. El líder se detuvo, con la respiración agitada, mirando a padre e hijo, sangrando en el suelo. Esta es la última lección. El que se mete con el cártel, paga. La próxima vez, los matamos
y se marcharon tan rápido como llegaron. La panadería quedó en silencio, roto solo por los sollozos de los clientes. La ayuda fue desesperadamente lenta. 10 minutos para que llegara la policía local. 15 para la ambulancia. Luis fue evacuado de urgencia. Diagnóstico en fractura de mandíbula, 3 costillas rotas y contusión cerebral. El comandante, más magullado en su orgullo que en su cuerpo, estaba fuera de peligro, pero una furia glacial se había apoderado de su alma. Esa misma noche, desde la sala de espera del hospital, el comandante Hernández comenzó a operar. El hombre de la panadería había desaparecido, y en su lugar resurgió el estratega frío y calculador que había combatido a los carteles por 3 décadas. Abrió su viejo teléfono satelital, guardado en un cajón. Las llamadas eran cortas, directas y llenas de una autoridad que el tiempo no había mermado. Llamó a generales del ejército que alguna vez entrenó, a comandantes de la Policía Federal que había protegido, a excolegas de la estatal que ahora ocupaban puestos clave en la inteligencia. Atacaron a mi hijo Han, lo quisieron matar. Necesito una operación coordinada. Necesito que los 4 imbéciles estén en la cárcel antes de que mi hijo salga del hospital. La respuesta fue un eco atronador de lealtad. Durante 30 años, el comandante había sembrado justicia y respeto. Ahora cosechaba una deuda de honor. En menos de 24 horas, se formó una célula de trabajo informal, pero letalmente eficiente. 5 excomandantes retirados con experiencia en infiltración, 3 agentes federales de alto nivel con acceso a bases de datos, 2 militares de inteligencia retirados para coordinar la logística. Todos trabajaban bajo las sombras, pero en coordinación directa con las autoridades oficiales. El comandante no quería venganza personal, quería justicia institucionalizada y aplastante. Revisaron cámaras de seguridad de negocios aledaños, hablaron con una red de informantes, activada con viejos códigos y promesas. Presionaron a pequeños delincuentes de Tlaquepaque hasta que la información fluyó. En 48 horas, el equipo tenía 4 nombres, 4 rostros y, lo más crucial, 4 direcciones exactas. Los sicarios eran conocidos por su historial de violencia y por tener órdenes de aprehensión pendientes. El plan estaba listo. No habría margen para el error. El martes siguiente, apenas 4 días después del ataque, la cacería comenzó. A las 6 alto M, la quietud de Tlaquepaque se rompió por el sonido de sirenas y las botas de equipos tácticos. Operativos simultáneos cayeron sobre las 4 casas de seguridad. El primer sicario, sorprendido en pijama, intentó la huida desesperada por la azotea, solo para ser interceptado por un equipo de apoyo que el comandante había insistido en colocar. El segundo, un novato imprudente, intentó desenfundar un arma, pero fue inmovilizado con una precisión militar perfecta, sin disparos. El tercero, ya en pánico, se rindió al instante. El cuarto, el líder de la calavera, intentó fanfarronear y negociar. No puedo darles nombres. Les doy información crucial del cártel. Déjenme ir. La respuesta del oficial a cargo, un hombre que fue entrenado por el comandante, fue seca. La única información que queremos es tu ficha de ingreso a prisión. Estás arrestado. Los 4 fueron capturados, esposados y presentados a la prensa como una victoria de la ley. Pero la venganza no terminó con los arrestos. Bajo la presión de los interrogatorios, los sicarios, asustados por la velocidad y la eficiencia de su captura, se quebraron. 2 de ellos dieron los nombres de sus superiores, las ubicaciones de otras casas de seguridad y, crucialmente, la contabilidad completa de las extorsiones en Tlaquepaque. Esa información permitió un efecto dominó. En las siguientes 2 semanas, la operación coordinada desmanteló toda la célula local del CJNG, capturando a 16 miembros más y liberando a decenas de comerciantes que habían estado pagando la cuota del miedo. El dominio del cártel en Tlaquepaque recibió un golpe devastador. Luis pasó 2 semanas y media en el hospital, pero salió caminando. Cuando su padre lo abrazó en la puerta de la casa, el comandante susurró:
No permitiremos que le pase a nadie más. Hijo, lo prometo. Y cumplió. El comandante Hernández, junto con los comerciantes liberados, formó una asociación de negocios de Tlaquepaque, trabajando directamente con las autoridades, creando una red de alerta y resistencia que el cártel nunca antes había visto. El Buen Pan reabrió un mes después, no solo como una panadería, sino como un símbolo de la resistencia comunitaria. Esta historia épica de lealtad y justicia nos deja 3 lecciones fundamentales que van más allá del crimen y el castigo. Primero, la brutalidad es una debilidad. Los sicarios pensaron que el terror les daría poder, pero su violencia desató una fuerza institucional y moral mucho mayor. Su arrogancia fue su perdición. Segundo, el poder de las conexiones honorables es incalculable. El comandante Hernández no necesitó empuñar un arma, necesitó levantar un teléfono. Él demostró que el respeto ganado a lo largo de una vida es una moneda de cambio más poderosa que cualquier soborno. Y tercero, y más importante, nunca subestimes la furia fría de un padre protegiendo a su hijo. No importa su edad, su estado de retiro o la fuerza del enemigo. Un padre hará lo que sea necesario para defender a su familia. Y a veces, esa defensa desarma un cártel entero. Luis sigue horneando pan en el Buen Pan, un negocio que ahora es vigilado con respeto y gratitud por toda la comunidad. Los 4 sicarios están en prisión, enfrentando decaudados y condena. Y el CJNG aprendió una lección costosa en Tlaquepaque: atacar al hijo de un comandante, aunque esté retirado, es un error que se paga con la aniquilación de una célula entera. ¿Qué harías tú en el lugar del comandante Hernández? ¿Crees que actuó correctamente al movilizar su red de contactos de esta manera? Déjamelo en los comentarios. Si te gustó esta historia, dale like y suscríbete para más contenido sobre las batallas silenciosas contra el crimen organizado en México. Nos vemos en el próximo video.